El viernes pasado se vencía el plazo que había puesto el presidente Trump para resolver, para llegar a un acuerdo en materia de aranceles que tanto importan para la economía mexicana, dado que la principal fuente de ingresos, el principal motor de crecimiento de la economía mexicana son las exportaciones hacia Estados Unidos. Al final de cuentas, lo que ocurrió fue que la presidenta y el presidente de Estados Unidos platicaron y llegaron al acuerdo que se posponía por otros 90 días hasta que hubiera una resolución, hubiera nuevas negociaciones y llegaran a una conclusión que pudiera funcionar. Esto lo que nos dice es que por lo menos no hubo peores cosas, pero por otra parte implica que son otros 90 días de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar y eso implica que nadie quiere correr riesgos, no hay empresas que quieran invertir en nuevos proyectos mientras no sea claro qué es lo que va a ocurrir. Vale la pena pensar o recordar por qué se llegó al acuerdo de Tratado de Libre Comercio desde hace 30 y tantos años, por qué se hizo eso, para entender cuál es el momento que estamos viviendo y cuáles son las consecuencias de lo que estamos padeciendo o enfrentando. Hay dos razones por las cuales es importante la relación económica con Estados Unidos. La primera es simplemente la cercanía, las diferencias que tenemos en términos de niveles de desarrollo, por una parte, y la cercanía geográfica, nos abren una enorme oportunidad para producir cosas que los americanos no pueden producir y de esta manera integrar nuestra producción con la de ellos. Esto es lo mismo que ocurre entre Alemania y Francia o entre España y Francia o en el Pacífico. Las diversas economías están todas integradas a través del Pacífico simplemente porque la geografía crea esas condiciones y las diferencias de desarrollo permiten aprovechar o explotar esas diferencias. Esa es la natural, la lógica, la que simplemente hubiera ocurrido en el tiempo de una manera o de otra. México cambió su estrategia económica en los años 80 y eso, la consecuencia inmediata y natural era que íbamos a dedicarnos a exportar más. Por otra parte, al exportar más teníamos más conflictos y eso requería regularizar la relación. Pero más importante, México se ha caracterizado por la falta de un acuerdo interno, por conflictos internos sobre cómo organizarnos, cómo gobernarnos. Recordemos que en los años 80 se expropió la banca, se creó una enorme incertidumbre interna, incertidumbre política interna, y entonces lo que se requería era alguna fuente de certidumbre, una, pues un ancla que nos permitiera tener claridad de hacia dónde íbamos y que no interfiriera con las decisiones políticas normales de cualquier gobierno. Estados Unidos se volvió la fuente de esa certidumbre. El acuerdo se volvió una manera de aislar la actividad económica, sobre todo la industria que estuviera ligada con el tratado, para que pudieran saber cuáles son las reglas del juego, a qué apegarse y cómo funcionar. Por muchos años funcionó muy bien y permitió que se instalaran enormes proyectos de inversión en materia industrial en el país, y eso es lo que nos ha dado años de estabilidad económica y de crecimiento. Desde luego que esto no resuelve todos los problemas del país, pero ha permitido que tengamos una relativa estabilidad que no existía en los años previos. Ahora el problema es que la incertidumbre está viniendo desde Estados Unidos. Trump ha incorporado una nueva fuente de, de cambios permanentes, de incertidumbre en una sola palabra, que es justamente lo que afecta negativamente a cualquier potencial inversionista o incluso ahorrador. Entonces, tenemos un problema interno que es de incertidumbre y tenemos ahora un problema externo de incertidumbre. ¿Cómo lo resolvemos? No podemos resolver el problema de los americanos porque ese no está más allá de nuestras posibilidades. Ojalá en el futuro vuelva algún tipo de gobierno que entienda que es fundamental que Estados Unidos sea una fuente de certidumbre para ellos, para nosotros y para el mundo. Pero mientras eso no ocurra, la única posibilidad, la única salida es que tengamos nuevas fuentes de certidumbre en México. Lamentablemente el partido de Morena no tiene esa visión. Primero no entienden, la mayor parte de los morenistas no entiende el que es importante ofrecerle certidumbre a los ahorradores, a los inversionistas, a los empresarios. No entiende por qué eso es importante. La reforma judicial reciente es una muestra perfecta de ello, porque crea enorme inseguridad, falta de claridad de cómo va a funcionar una resolución de conflictos donde el gobierno tiene claramente primacía. Una de dos, o Morena, el gobierno actual y el partido que está detrás de la presidenta, empiezan a generar fuentes de certidumbre internas
o nuestra probabilidad de ser exitosos económicamente va a ser mínima. Lo que es más, podría haber mucho más caos que soluciones. Y ese es un reto interno, es un reto que hemos tenido los mexicanos por décadas, pero que ahora, como el gobierno está en manos del partido Morena, más vale que ellos lo hagan porque si no, nadie más lo puede hacer.